organismos sobre el tema, las convenciones y los pactos internacionales que se refieren a la materia, así como los órganos y mecanismos creados para la promoción y defensa de los derechos humanos. Dentro de ellas, y quizá la más importante, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. Con la aprobación de la Declaración Universal, la humanidad se dotó a sí misma de un documento marco para la convivencia entre seres humanos, con el objetivo de que estos derechos llegaran a formar parte del derecho positivo de todas las naciones. Con el paso de los años, la Declaración Universal, que como tal no es de carácter vinculante, se ha ido completando o complementando con otros documentos de las Naciones Unidas, tales como convenios, convenciones y pactos. Estos sí son vinculantes, puesto que van desarrollando y en algunos casos ampliando los contenidos de la Declaración Universal. Es decir, la Declaración Universal dio ideas generales y por lo mismo no son vinculantes, pero esas ideas se fueron plasmando, se fueron desarrollando a través de pactos, a través de convenciones. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece en su articulado lo que es el derecho de defensa. Y dentro de lo que es el derecho de defensa aparece consignado que una persona no puede ser juzgada por un idioma que no sea el propio, es decir, que no hable o entienda el idioma sobre el que se le está juzgando. Y de ser así, pues ese juicio se va a anular, Por ejemplo, en nuestro país hay regiones donde hay personas que no hablan el castellano, sino hablan algún idioma maya. Entonces, en ese sentido, en esos lugares debe haber un intérprete para no violentar los derechos humanos de esa persona y su derecho de defensa y el debido proceso. Pero también se le debe explicar en forma que entienda de qué se le está acusando. Es decir, ese pacto desarrolla ese derecho de defensa, lo cual no aparecía en la declaración. Luego tenemos que, dentro de esos instrumentos, esas convenciones, esos pactos que se han aprobado para desarrollar la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos los siguientes. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y con base en ese pacto es que está formado un comité denominado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ese comité es el que cada cierto tiempo evalúa a los países a ver si están cumpliendo con el respeto a los derechos humanos. Porque obviamente a ese comité hay organizaciones de guatemaltecas que envían sus informes. A eso le denominan técnicamente informe sombra. Y ahorita a principios de octubre fue que se fue a discutir ese tema a las Naciones Unidas. Y Guatemala llegó, presentó su informe, fue cuestionado sobre algunos temas, dio las respuestas pertinentes y posteriormente el comité emitió sus consideraciones y lo notificó al Estado guatemalteco, exhortándolo a cumplir ciertos temas que a criterio de ellos todavía está pendiente de cumplir en su totalidad, que se han cumplido parcialmente en alguna situación. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el que les mencionaba, que tiene dentro de su articulado el derecho de defensa, el debido proceso, etc. Y sus dos protocolos facultativos. Así también la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes, inhumanos. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo a los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio 169 es muy importante, puesto que
En el mismo se establece que si las tierras donde se va a realizar alguna extracción minera, donde se va a construir alguna hidroeléctrica, pues se debe consultar a la población. Se debe consultar a la población. Sin embargo, el Estado guatemalteco ha fallado en ese sentido porque no existe un instrumento para realizar la referida consulta. Recientemente hubo una consulta en en Jutiapa, pero el problema fue que ha circulado alguna documentación que hace pensar que las personas que impulsaron esa consulta para determinar si la minera que está ahí está actuando conforme a la ley, en teoría estaban siendo patrocinadas por la competencia de esa compañía. Es decir, querían sacar a esa compañía, pero querían que entrara otra. Y para ello realizaron esa consulta. Y como les digo, en las redes sociales han circulado documentos que ciertos personajes han recibido dinero para realizar esa consulta y perjudicar a la empresa que ya está. Pero independientemente de eso, eso se da porque el Estado no tiene normado, no tiene regulado lo que es la consulta. La consulta para poder autorizar los trabajos de minería, extracción minera o bien de hidroeléctricas. Luego tenemos Comisión Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias. Sin embargo, a pesar de ello, en la actualidad pues hay mucha migración, ¿verdad? Hay mucha migración y no se están respetando muchos de esos derechos. La mayoría de las declaraciones han llegado a constituirse en normas pertenecientes al derecho internacional general y específicamente al derecho internacional consuetudinario, ya que los estados los aplican constantemente con la convicción de que son obligatorios. De esta forma han resultado vinculantes en Guatemala con apoyo en el artículo 149 de la Constitución Política. El sistema universal tiene como fundamento la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Esta se integra por las disposiciones de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como por su protocolo facultativo, recepción de denuncias individuales y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el tema ha sido objeto de atención y apoyo mundiales, sin precedentes, enfocándose en grupos vulnerables tales como niños, mujeres, trabajadores, migrantes, minorías, indígenas, personas con discapacidad y otros, además de abordar temas como el apartheid, el racismo y la administración de justicia. Es decir, desde esa declaración se han aprobado, se han ratificado convenios y convenciones, pactos, etc. Y derivado de ello es que en nuestro país los encargados del sector justicia, el organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, el INASIF, el Instituto de la Víctima, han tenido que trabajar de forma conjunta para llevar a cabo la creación de órganos jurisdiccionales con justicia especializada. Y por eso se han aprobado leyes como la Ley Pina, la Ley de Femicidio, la Ley de Violencia Intrafamiliar, entre otras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución número 217A, Romanos 3, el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. La unión de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos y sus protocolos comprende lo que se ha denominado como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, mientras que la declaración constituye generalmente un documento orientativo. Los pactos son tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos. En virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos. A este organismo estructurado en 18 representantes de estados miembros de la organización, se le encomendó la elaboración de una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Dentro de la comisión se creó un comité formado por 8 miembros, que serían
Eleanor Roosevelt de parte de Estados Unidos de América, René Cassin de Francia, Charles Malik de Líbano, Pen Chun-chang de China, Hernán Santa Cruz de Chile, Alexandre Bogomolov y Alexei Pavlov, Unión Soviética, Lord Duqueston y Geoffrey Wilson del Reino Unido de la Gran Bretaña, William Hodgson de Australia. Fue también de especial relevancia la intervención de John Peter Humphrey de Canadá, director en ese momento de la División de Derechos Humanos de la ONU. El proyecto de declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París y fue aprobado por los que entonces eran los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con 48 votos a favor y 8 abstenciones. Y dichas abstenciones fueron de la Unión Soviética, los países de Europa del Este que eran afines a la Unión Soviética, de Arabia Saudita y de Sudáfrica. En Sudáfrica, pues obviamente ellos todavía tenían el apartheid, hasta que tenían el apartheid porque había un líder negro que lo tenían preso, Nelson Mandela. Y cuando Nelson Mandela es liberado, llegó a ser presidente de ese país. Y hasta ahí ya se sentaron las bases para ir quitando eso del apartheid en Sudáfrica. Por ello, en ese momento, Sudáfrica votó en contra, ¿verdad? Porque tenían sus propios problemas internos, que estaba el apartheid. Y los demás países, puesto que violentaban los derechos humanos. Pero aparte de los que votaron a favor, hubieron también otros que no estuvieron presentes, que fueron 2 países, que no les interesó y no estuvieron presentes en esa situación. Bien, dentro del desarrollo del curso, pues hemos visto una serie de situaciones como la Primera Guerra Mundial, la que dio origen a la Sociedad de Naciones. Pues cuando se da la Sociedad de Naciones, ese fue el edificio donde empezó inicialmente la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza. ¿Y por qué en Ginebra? Puesto que Suiza en las guerras mundiales siempre fue neutral, siempre fue un país neutral que no agarró partido a favor de ninguno de los grupos que se combatieron en esas 2 guerras. Entonces, por esa situación, tanto la organización de primero la Sociedad de Naciones, y luego que esta fracasa y se da la Segunda Guerra Mundial y surge la Organización de las Naciones Unidas, ahí funciona. Y ese es el Palacio de las Naciones Unidas, y toda esa área está en las Naciones Unidas, y también la mayoría de organismos de la misma. Únicamente el edificio donde funciona la Asamblea está en la ciudad de Nueva York, que es cada cierto tiempo pues van los presidentes a exponer ahí, a plantear sus discursos sobre el desarrollo de su país. Este año me parece que hubo una asamblea y fueron los presidentes de la mayoría de países que están adscritos a esa organización de las Naciones Unidas. Obviamente hablar de sus bondades. Y en ese sentido, aun y cuando muchos de estos gobernantes no sean afines a Estados Unidos por alguna situación política, etcétera, sí se les debe permitir el ingreso. Se les debe permitir el ingreso porque son parte de la ONU y tienen derecho a presentarse e ir a argumentar lo que consideren pertinente. En alguna ocasión, cuando el presidente Chávez gobernaba Venezuela, llegó a las Naciones Unidas y antes de él había hablado el presidente norteamericano. Y Chávez, así en serio, medio en broma, dijo que ahí olía a azufre porque había estado el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Fue una situación particular. Luego la otra parte del Palacio de las Naciones Unidas. Esas son estructuras antiguas, ¿verdad? Que vienen desde antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se forma la Sociedad de Naciones. Luego está el lago de Ginebra a un lado. Y esta es la situación cuando Guatemala fue a presentar el informe al Comité de los Derechos Sociales, Políticos y Culturales, donde estaba siendo evaluado y ahí estaba la delegación guatemalteca pues presentando sus argumentos en defensa de lo que consideraban que el Estado guatemalteco sí había cumplido. Y ese fue uno de los palacios de ahí de las Naciones Unidas, no en el Palacio de las Naciones, sino otro edificio cercano. Pues por el tema de las Naciones Unidas, que siempre propugna por respeto a los derechos humanos, a la paz, etcétera, dentro de los jardines de los mismos existe una serie de monumentos. El que tienen a la vista es el Ángel de la Paz. Ángel de la Paz que fue elaborado por un escultor guatemalteco, el señor José Toledo. Y él lo donó
y se llevó allá como una muestra de la firma de la paz en nuestro país en el año 96, puesto que la ONU, a través de una organización que se estableció en ese momento, fue el que guió, fue el garante para que se firmara la paz. Entonces, por esa razón, se hace el Ángel de la Paz, se hace la escultura del Ángel de la Paz, y para conmemorar ello está en los jardines de las Naciones Unidas. Y en nuestro país, pues como todos saben, pues en el Palacio Nacional existe el Monumento a la Paz, que cada cierto tiempo pues le cambian la Rosa de la Paz, que eso conmemora que en nuestro país se firmó la paz después de unos tiempos convulsos, como 37 años de conflicto armado. Pero aparte de ello, también hay otra serie de monumentos que todos tienen su connotación. Por ejemplo, enfrente, digamos, de la CIA está el Palacio de las Naciones Unidas, y del otro lado está lo que se conoce como la Silla Rota de Ginebra, Suiza. Y esta constituye el Monumento a la Paz en el mundo. Es una preciosa escultura construida y su imagen exhibe una de sus 4 patas rota. Se realizó en agosto de 1997 frente a la Plaza de las Naciones Unidas por Handicap Internacional. La idea era que debía permanecer solo durante 3 meses, hasta que se firmara la Convención de Prohibición de Minas Antipersonales. Y esta pues finalmente se firmó en Ottawa en diciembre de 1997. Sin embargo, ese monumento tuvo tanto éxito y aceptación que sigue en el mismo lugar, puesto que el mismo actúa como un recordatorio de las minas terrestres y bombas clústeres para los políticos y visitantes. Este monumento fue construido por Louis Genevieve, especialista en construcciones de madera, y el artista suizo Daniel Berset. Esta es una silla de madera laminada que solamente 3 patas de 12 metros de altura. Esta silla gigante fue construida a partir de 5.5 toneladas de madera. Esta obra simboliza la lucha en contra de las minas antipersonales, esparcidas en más de 83 países y que han asesinado y mutilado a más de 20,000 personas. Es que estas minas antipersonales se usaban en muchos conflictos armados en todo el mundo. Incluso en nuestro país durante el conflicto armado eran colocadas, eran así muy disfrazadas, les ponían grama o cualquier situación encima, y las personas que estaban inmersas en el conflicto armado no las veían. Entonces, cuando apachaban las mismas con su pie, explotaba, y en algunos casos pues, la persona fallecía, dependiendo la fuerza de la mina. Y en otros, pues era amputada la pierna, o mutilada la pierna, a veces se las cortaban hasta por la rodilla, después tenían que usar prótesis, etc. Y eso era de todo el mundo, no solo en nuestro país. Entonces, por ello fue que se llevó a la convicción de que se celebrar esa convención en contra de esas minas. Y entonces, al estar ya esta convención vigente, si hay algún país que vuelva a utilizar ese tipo de armamento destructivo, pues será sancionado conforme a las situaciones de las Naciones Unidas. Luego tenemos este monumento, conmemorativo se le denomina Esfera Celestial, que es de un señor que se llama Godric Wilson, y está también en el Palacio de las Naciones Unidas. Luego tenemos este salón, que es uno de los salones de ahí de Naciones Unidas que se utilizan. Hay bastantes salones más o menos en ese sentido, unos con mayor capacidad, otros con menor capacidad. En los mismos es cuando hay asambleas de los diferentes organismos de las Naciones Unidas. La que se ve ahí es de recientemente, en este año, en el mes de junio, cuando se llevó a cabo la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Como ustedes saben, en el trabajo, en el derecho del trabajo existen diferentes entes.
está el sector trabajador, que muchas veces se asocia como sindicatos, está el sector patronal y el sector estatal. Pues en el sector sindical existen los sindicatos, existen las federaciones de sindicatos y las confederaciones de sindicatos. Pues ellos hacen su labor, hacen su trabajo y esperan que el Estado guatemalteco cumpla los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y por su lado, la parte patronal pues también participa en esa mesa, ¿verdad? Guatemala en los últimos años ha sido denunciada porque el sector laboralista, el sector sindicalista, considera que hay dos situaciones. Una, que no se respeta el derecho a la sindicalización, porque dicen que muchas veces sufren atentados los sindicalistas, etc. Y el otro, la no reinstalación. Pues en el tema de la libertad sindical, muchas veces los dirigentes sindicales son víctimas digamos, de un atentado, los asesinan, etc. Entonces la Fiscalía, el Ministerio Público creó una Fiscalía Especial para investigar las muertes de sindicalistas, periodistas, etc. Y el organismo judicial, pues los jueces han llevado a cabo esa parte de los casos del Ministerio Público. Y en algunos casos sí es por su actuar sindical, pero en otros casos es parte de la delincuencia común o bien otro tipo de delitos, ¿verdad? Y luego el otro tema es la reinstalación. La reinstalación, porque muchos trabajadores son despedidos, son destituidos sin que se lleven a cabo lo que establece el derecho laboral. Por ejemplo, si una entidad, una empresa están emplazados, no pueden despedir a trabajador. Lo pueden hacer, pero planteando un incidente de despido, solicitándole al juez que les autorice a destituirlos porque incurrieron en alguna falta. Pero el mayor problema se da en las alcaldías. En las alcaldías en Guatemala tenemos 340 municipios. Entonces tenemos 340 alcaldes. Muchos de ellos muchas veces se reeligen. Entonces no hay problema porque ellos tienen a la gente que estaba con ellos y siguen trabajando. El problema se da cuando el alcalde que está en el poder pierde. Entonces llega otro y va a destituir, va a despedir a los que el otro había contratado. Y tienen que llevar el trámite para reinstalarlos, etc. Y muchas veces hacen una burla, porque los para certificarlo conducente. Certificarlo conducente, ¿qué quiere decir esto? Que si no reinstala, incurre en el delito de desobediencia. Pero muchas veces el juez laboral tiene tanta carga de trabajo que muchas veces certifica el MP, pero el MP no hace nada. Entonces se va a certificar a través de un juzgado de paz pluripersonal para ello. Y ese salón, como pueden ver, tanto Qatar como los Emiratos Árabes Unidos no solo andan en el fútbol, uno anda con el PSG, el otro con el Manchester City, sino que también han remodelado esos salones. Ese salón lo remodeló el Reino de Qatar, el que va a organizar el Mundial ahorita. Es decir, no solo se meten en temas de fútbol, sino ahora también en temas de Naciones Unidas, apoyando ahí para ese tipo de remodelaciones. Bien, ahí nos quedaríamos. Hasta aquí sería el contenido del examen final. Se les va a evaluar todo el libro. Sí, José Granados, dígame. Buenas noches, licenciado. Quería preguntar sobre el examen extemporáneo. Ya, fíjese que le comento, la persona que me ayudaba ya no me ayudó, entonces mi amigo me hizo favor de subir el examen, pero lo subió a la otra sección, subió las dos variantes. Entonces me dijo que les diera el teléfono de él para que se comunique con él y él va a hacer el examen mañana de 6 a 6:30 porque yo no voy a estar en Guatemala. Entonces le voy a dar, él se llama Edgar Melgar. Edgar Melgar, ok. Y el teléfono es 53 53 18 18. 0477. Ok. Entonces se comunica con él, se ponen de acuerdo porque yo no voy a estar y de 6 a 6:30 mejor que les podría hacer la evaluación. Si hay alguien más en ese mismo sentido, pues ya tomaron nota de lo que les dije. Ok, está bien. Muchas gracias, licenciado. Vaya.
Bueno, les decía que el examen final va a ser el día miércoles 9, de 6 a 6:30. Ahí toman nota de eso porque los dos exámenes de las dos secciones van a ser a la misma hora. Porque si no se meten a examinarse en ese horario, ya no los va a aceptar el sistema y en el examen final no extemporáneo tendrían que irse a retrasar. Y se va a evaluar el contenido de todo el libro. Hoy no solo la última parte, sino todo lo que vimos en el semestre. Muy bien, entonces, feliz noche y en el tema de las notas también la persona que me apoyaba me quedó mal, pero yo les solvento eso antes de que termine el mes de noviembre, así que les pido paciencia, por favor. Ok, Lick, perfecto. Gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Feliz noche. Buenas noches, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. Feliz noche, Lick. Igualmente, feliz noche. Gracias, Lick. Cuídense. Buenas noches.